Listo. Entonces nos piden calcular los valores extremos de esa función en la región x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 4. Entonces, primero dibujamos nuestra región. Nuestra región está en el plano XY y entonces dibujamos la frontera de la región. ¿Cómo hacemos eso? Considerando la igualdad. Entonces, x cuadrada más y cuadrada es una circunferencia con centro en el origen y de radio 4, perdón, radio 2. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Ok, muy bien. Entonces dibujo aquí mi centro en el origen y me muevo 2 unidades en todas las direcciones. Entonces mi circunferencia queda más o menos así. Listo, ahí está. Mi circunferencia. Y entonces les decía, hay una desigualdad, entonces nos está diciendo o nos está marcando esa desigualdad la región interna o la región externa. Entonces, como nos dice que es menor o igual que 4, estamos buscando puntos en la circunferencia que al evaluar sus coordenadas en esta desigualdad nos den menor que 4 y podemos evaluar el centro de la circunferencia que es 0, 0. Si lo evaluamos nos queda 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0 que es menor que 4. Por lo tanto, la región descrita es la que está dentro de la circunferencia. Muy bien, esa es nuestra región a la que se restringió el dominio de esta función. Porque el dominio de esa función son todos los pares ordenados en el plano XY, absolutamente todos, pero yo estoy restringiendo su dominio a esta región y por eso puedo hablar de máximos y mínimos absolutos. Bueno, entonces ya identifiqué bien quién es la región. Entonces, ¿qué sigue ahora, muchachos? ¿Quién me dice? Encontrarte. Adelante, Arely, te escuchamos. Los puntos críticos dentro de la región, Exacto, ¿y cómo hacemos eso? igualando el gradiente de la función con 0. Ajá, exacto, con el vector 0. Encontrar los puntos críticos, ¿qué me dijiste? Dentro de la región, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces vamos a calcular el gradiente de la función e igualarlo con el vector 0. Y el gradiente sabemos que se forma con las derivadas parciales de la función. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de la función respecto de x? ¿Tú misma? Yo lo sé. Sí, sería 2x Ajá, más 2. exacto, muy bien. ¿Y la derivada parcial de la función respecto de y? Igual yo. Sí, Ah, ok, sería 2y menos 2. exacto, muy bien, muchas gracias. Entonces, gracias. Ahora, ¿qué hacemos con esas derivadas, Gustavo? Las igualamos a 0 y Exacto, muy bien. despejamos las variables para obtener los puntos. Exacto, las coordenadas de los puntos Las críticos. Muy bien. ¿Y coordenadas. Ujú. qué te queda al hacer eso que mencionaste? Pues para x sería igual a -1 Exacto, x es igual a -1, muy bien. y y igual a 1. Exacto, muy bien. Permíteme un momento. Sí. Ok, y y es igual a -1. ¿Y con esto qué par ordenado se forma? Y Ah, 1. uno Sí. positivo, exacto, muy bien, perdóname. Gracias por avisarme. Listo. Entonces, con este valor de y igual a 1, ¿qué par ordenado se forma? Em, -1, 1. Ajá, y entonces nos preguntamos, ¿este par ordenado que le llamamos P0 pertenece a la región R? Sí, ¿Está dentro de la región R? Sí. sí, ¿Sí sí lo está. está? Exacto, muy bien. ¿Qué estaría por aquí, no? Ese par ordenado. Ah, no, no, es -1. 1, aquí está. ¿De acuerdo? Ah, no. Sí, No, Sería ahí no arriba, ¿no, está. profesor? Exacto, Sí. exacto. Muy bien. -1, 1. -1 en X, 1 en Y. Está en el segundo cuadrante. Ahí está, ahora sí es correcto ese. Muy bien. Y luego, ya tenemos los puntos críticos dentro de la región. Y luego, ¿cómo seguimos? En la frontera. Muy bien. ¿Y cómo haces eso, Gustavo, tú mismo? Em, pues podemos usar los multiplicadores. Exacto, muy bien. Entonces vamos a tener la ecuación de Lagrange que va a depender de x, y lambda, porque solo hay una restricción. ¿Y cuál sería tu ecuación de Lagrange? Sería x cuadrada ¿Sí? más y cuadrada ¿Sí? más 2x menos ¿Sí? 2y Ajá.
menos 1 Ajá, más ajá, lambda sí. por Ujú, x cuadrada más y cuadrada menos 4. exacto, muy bien. ¿De dónde salió esta? Ah, porque de esta que tenemos aquí, la tenemos que igualar con 0. Y Sí, ya se forma una función. Bueno, no le voy a poner eso porque ya tenemos a f. Listo. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Entonces gracias, ahora, profe. Luis Fernando, ¿cómo seguirías? Con las derivadas parciales con Ajá, respecto a cada variable. ajá. Entonces, la En derivada la primera parcial quedaría de L con respecto a X, ajá, sería 2x sí, más 2 sí, más 2x lambda. exacto. Más 2x lambda le voy a poner, como me dijiste. Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. Y ahora, Areli, la derivada parcial de L respecto de Y, por favor. Sí, es 2y Ujú. menos 2 Muy bien, sí, más 2y lambda exacto. igual a 0. Ah, bueno, todavía no. Sí, sí. De una vez Sí. las igualamos a 0, perfecto. Muchas gracias. Y Alexa, la derivada parcial de L respecto de lambda, ¿qué te quedaría? Queda x cuadrada Ajá, x más x cuadrada, cuadrada menos ajá, 4. igual con 0. Igualamos a 0. Muy bien, Alexa, muchas gracias. Giovanni, luego, ¿cómo continuaría? Poniéndolas como ecuaciones. La primera es la ecuación A, luego la ecuación B y luego la ecuación C. Ok, muy bien. Entonces, le estás nombrando a las ecuaciones. La primera le pusiste a la segunda B y a la tercera C. Ajá, y luego, Mm, Podríamos hacer A menos B. A menos B. Pero, ¿qué conseguirías con ello? Sería para despejar lambda. Para despejar lambda. Podríamos despejar lambda de cada una de ellas e igualarla entre sí, ¿no? Porque cuando hacemos suma y resta, o sea, cuando vamos a sumar ecuaciones es porque queremos eliminar una variable, pero en este caso no se elimina ninguna, por eso te preguntaba con qué objetivo lo haces. Me dijiste para despejar lambda, pero no se elimina ninguna variable, entonces tal vez sea conveniente mejor de la ecuación A y de la ecuación B despejar lambda. Y luego, como es la misma, las igualamos entre sí y ya. No sé si estés de acuerdo. Sí. Sí, Ajá, y entonces, si me ayudas a despejar lambda de la primera, ¿qué te quedaría? sí, sería mm, igual a menos 2x menos 2 Ajá, sí, entre 2x. exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y de la segunda, si me ayudas. Lambda igual a menos 2y más Sí, 2 sí, entre 2y. exacto. Muy bien. Muchas gracias, Giovanni. Luego, Gerson, ¿qué haces con esos dos valores de lambda que obtuvo tu compañero Giovanni? Igualamos esas dos, como es la misma lambda, las igualamos. Ajá, muy bien. Entonces, igualando entre sí, ¿qué te quedaría? Entonces nos quedaría menos 2x menos 2 sobre 2x es igual a menos 2y más 2 sobre 2y. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego ya están igualadas. ¿Y luego qué hacemos? Podríamos pasar el 2y multiplicando al numerador de la primera fracción. Ok, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué te quedaría? O sea, los denominadores los vamos a multiplicar cruzados. Muy bien. Sí. Perfecto. ¿Y qué te quedaría? Sería 4xy. Menos 4xy, ajá, Sí, perdón. Menos 4xy ajá, más 4y. menos 4y. Cierto, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Menos Ajá, ok. 4y, sí, sí, sí. Ajá, Y sería ahora sí igual a menos 4xy. ajá, muy bien. Permíteme un momento, por favor. Esto, permíteme. Listo, ya está. Igual a menos 4xy, ajá. Es más 4x. Exacto, más 4x. Y entonces esta expresión y esta se simplifican
¿Y cuál sería tu conclusión? Que X es igual a menos Y. Exacto, que X es igual a menos Y. Muy bien, Gerson, muchas gracias. Y luego, Yolotzin, ¿qué haces con ese valor de X igual a menos Y? Lo sustituimos en la tercera derivada parcial, o en C. Ajá, exacto, en C. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a poner aquí, sustituyendo X igual a menos Y en C, ¿qué te quedaría? Me quedaría y cuadrada más y cuadrada menos 4 igual a 0. Exacto. Y entonces te quedaría que 2y cuadrada es igual a 4 y que entonces y cuadrada es igual a ¿qué? Y cuadrada es igual a 2 Ajá, y y sería igual a más menos la raíz de 2. exacto. Muy bien. Gracias. Y Luis Fernando, con ese valor de y igual a más menos 2, ¿cuáles serían los valores de x que obtendrías? Entonces podría decir, para y igual a raíz de 2, ¿qué valor de x se obtiene? Menos Luego, raíz de 2. exacto, menos raíz de 2, muy bien. Y para y igual a menos raíz de 2, ¿qué valor de x se obtiene? Raíz de 2. Muy bien, entonces con los primeros, ¿qué par ordenado encontrar? El primero sería menos raíz de 2, coma, menos y. Ujú. No, Ah, raíz de 2. perdón. Raíz de 2. Exacto, muy bien. Y luego, Y el segundo sería ajá, raíz de 2, coma, menos ajá, raíz de 2. exacto, muy bien. Muchas gracias, Luis Fernando. Por Y nada. ahora, ¿quién me ayuda a concluir el ejercicio? ¿Qué tengo que hacer para concluir el ejercicio? Adelante, Yolotzin. Listo. ¿Qué hacemos? Tendríamos que evaluar esos puntos críticos en la función. Exacto, evaluar la función en los puntos críticos. Entonces, ¿quién es nuestra función? F de XY es igual a, que ya no se ve aquí porque lo subí mucho, es X cuadrada más Y cuadrada más 2X menos 2Y, X cuadrada más Y cuadrada más 2X menos 2Y. ¿Qué más? Menos 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ok, muy bien. Y ya entonces ya encontramos los puntos críticos dentro de la región y la frontera y simplemente evaluamos la función en esos puntos críticos donde nos dé el valor más grande. Ese será el valor máximo de la función, donde nos dé el valor más pequeño es el mínimo absoluto. Muy bien, perfecto. Entonces la evaluamos en el punto 00 que fue, perdón, en el punto P0 que fue menos 1, 1 y lo vamos a evaluar en el punto de coordenadas menos raíz de 2, raíz de 2 y en el punto de coordenadas raíz de 2 menos raíz de 2 y entonces al evaluarlo en menos 1, 1 nos queda menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 2 por 1 menos 1. Entonces 1 más 1, 2, menos 2, 0, menos 2 es menos 2, menos 1 es menos 3. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, Sí, profesor. Ok, muy bien, muchas gracias. Luego sería menos raíz de 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado más 2 por menos raíz de 2 menos 2 por raíz de 2 menos 1. Entonces, ¿qué nos queda? Sería menos raíz de 2 al cuadrado es 2, raíz de 2 al cuadrado es 2, 2 más 2 es 4, y luego sería menos 4, bueno, 4 menos, 4 menos 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2, entonces justamente era ese 4 que decía, 4 veces la raíz de 2 menos 1, entonces nos queda 3 menos 4 veces la raíz de 2, ¿están de acuerdo? Sí, profesor. Ok, muy bien. Y en f de raíz de 2 menos raíz de 2 nos quedaría raíz de 2 al cuadrado más menos raíz de 2 al cuadrado más 2 por raíz de 2 menos 2 por menos raíz de 2 menos 1. Entonces aquí dijimos que es 2, aquí 2, 4, menos 1, 3 otra vez. Y luego sería 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 sería más 4 raíz de 2. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo? el máximo sería 2 menos raíz de 2. El máximo, 3, ¿no? 3 menos, 3 más. Porque Sí, yo me refería al punto. ya. No, pero es que recuerden que los puntos críticos no son máximos ni mínimos. El que es máximo y mínimo es el valor que toma la función. Entonces, este que tenemos aquí, diremos que es el valor máximo
absoluto. Si nos preguntaran en qué coordenadas se encuentra el máximo absoluto, podemos decir raíz de 2, menos raíz de 2, que no es lo mismo. ¿Dónde se encuentra el máximo absoluto? En raíz de 2, menos raíz de 2. ¿Quién es el máximo absoluto? 3 más 4 raíz de 2. Ese es. No sé si estén de acuerdo. ¿Qué Sí, dicen? profe. Ok, Sí, muy profesor. bien. ¿Y quién es el mínimo absoluto de los dos que nos quedan? Menos Menos 3. tres. Menos 3. Ajá, menos 3, exactamente. Menos 3. Porque la raíz de 2 es 1. No sé, 15, suponga. Luego por 4, pues sería menos 4.9. Y a 3 le quitan menos 4.9, entonces les queda menos 1.9, que es mayor que menos 3. Por eso el mínimo absoluto es menos 3. Muy bien, perfecto. Entonces ya ese sería nuestro último ejercicio de esto para ya pasar al siguiente tema. Como ven, en la grabación, vamos a ver funciones vectoriales, ya el tema 2. El objetivo de este tema 2 es que ustedes analicen las variaciones de las funciones vectoriales utilizando diferentes sistemas de coordenadas. Entonces vamos a repasar en algún momento de este tema los diversos sistemas de coordenadas que existen, como es el sistema cartesiano, es el más usual, que usamos con mayor frecuencia, pero también tenemos al sistema de coordenadas cilíndricas, el sistema de coordenadas esféricas, el sistema de coordenadas polares. Entonces, esos sistemas coordenados los vamos a utilizar en este tema 2. Si ustedes no los han escuchado antes y no tienen idea de ellos, pues avísenme y los revisamos brevemente. Si ya los conocieron, pues simplemente los vamos a usar. Pero ustedes avísenme de eso y ya. Dependiendo de lo que me digan, pues lo revisamos o solo lo usamos, como ustedes lo soliciten. Bueno, entonces el subtema 2.1 es definición de una función vectorial de variable escalar y de una función vectorial de variable vectorial y concepto de campo vectorial. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, muchos de los problemas a los que nos enfrentamos, los ingenieros, consisten en el análisis de fenómenos físicos y por lo tanto requieren descripción de magnitudes físicas. Estas cantidades físicas las podemos clasificar en dos categorías, cantidades escalares y cantidades vectoriales. Entonces, algunos ejemplos de cantidades escalares que podemos tener son la temperatura, voltaje, masa, densidad, el tiempo, el volumen, la presión, los números ordinarios que ya conocemos, los números reales, los números enteros, etc. Esos son ejemplos de cantidades escalares. Y ejemplos de cantidades vectoriales tenemos a la fuerza, a la posición, la velocidad, la aceleración, los campos eléctricos y los campos magnéticos que estudiarán con detalle el siguiente semestre en su curso de electricidad y magnetismo. Bueno, entonces vamos a ver la definición de función vectorial. Una función vectorial es una regla de transformación tal que a cada punto de un dominio le corresponde un vector. Entonces, es una función vectorial aquella que convierta un valor del dominio en un vector. Entonces, recuerden, en el curso de cálculo y geometría analítica teníamos funciones reales de variable real. ¿Por qué se llamaban así? Porque metíamos un número real en la función y obteníamos por resultado otro número real. En este caso, le llamamos función vectorial a aquella regla de transformación que convierte un valor del dominio en un vector. Por eso se llama función vectorial, porque vamos a obtener por resultado vectores. Entonces, hasta aquí soy claro, muchachos. Ustedes me pueden decir si en alguna otra asignatura han estudiado funciones vectoriales. Además de esta, que es cálculo vectorial, ya han estudiado funciones vectoriales con anterioridad en alguna otra asignatura. Muy bien. Entonces, si se tiene una sola variable independiente, se dice que la función vectorial, que la función es una función vectorial de variable escalar, es lo que les decía. Habrá funciones vectoriales donde nosotros en su variable independiente solo tenemos una variable, es decir, vamos a meter un número real en nuestra función y vamos a obtener por resultado un vector. A este tipo de funciones le llamamos funciones vectoriales de variable escalar o funciones vectoriales de variable real.
Metemos un número real en nuestra función, pero obtenemos un vector. Entonces, a ese tipo de funciones vectoriales le llamamos funciones vectoriales de variable escalar o funciones vectoriales de variable real. Y si hay más de una variable independiente, 2 o más, entonces se dice que es una función vectorial de variable vectorial. En este caso estamos metiendo vectores y estamos obteniendo por resultado vectores. Entonces ahí está eso que les estaba platicando. Bueno, dice aquí, para hacer referencia a una función vectorial de Rn a Rm, o sea, del espacio de Rn al espacio vectorial de Rm, se utiliza la siguiente notación. Entonces, nuestra función vectorial está definida en un conjunto A, que es un subconjunto de Rn que mapea a Rm. O sea que estamos metiendo valores o vectores de el espacio Rn, bueno, de un subconjunto del que le llamamos A, y estamos obteniendo vectores del espacio Rm. Entonces, la notación A subconjunto de Rn indica que el dominio A de la función es en general un subconjunto de Rn. Entonces, esta notación, recuerden, este simbolito significa subconjunto. Entonces nos está diciendo que A es un subconjunto de Rn, donde A es el dominio de nuestra función. Muy bien. Después nos dice, una función vectorial de variable vectorial es una regla que va a asociar a cada punto R de una cierta región A un vector que se obtiene evaluando a la función en este valor R. Y esta pertenece a Rm y se denota como F, está definida como A subconjunto de Rn que mapea a Rm. Al conjunto A de valores que toma la variable independiente se le denomina dominio y al conjunto de valores que toma su imagen se le llama imagen o recorrido. Muy bien, de la función. Entonces, en la función vectorial de variable escalar, aquella donde le metemos un número real y obtenemos un vector, esta tiene su dominio en los números reales, es decir, cuando n igual a 1 en 2 y 3 dimensiones, acostumbramos representar a estas funciones vectoriales de variable escalar de esta manera. Entonces, aquí tenemos la función vectorial f que mapea de R1 a R2 y su ecuación sería f de t es igual a x de t en y más y de t en j. Entonces, metemos un número real y obtenemos por resultado un vector de 2 componentes. Por eso decimos que esta función vectorial de variable escalar mapea de R a R2. Y aquí tenemos una función vectorial de variable escalar que mapea de R a R3. Entonces, tiene su ecuación la forma f de t es igual a x de t en y más y de t en j más z de t en k. Entonces, después de ver esto, ustedes ¿recuerdan en algún otro curso que hayan estudiado funciones vectoriales de variable escalar como esta? ¿Qué dicen? La ecuación vectorial de una recta en el espacio es una función vectorial de variable escalar. Entonces aquí tenemos que para la ecuación vectorial de una recta en el espacio necesitábamos conocer un punto de la recta y su dirección expresada por un vector. Entonces, el punto en la recta tenía coordenadas x0, y0 y z0, y el vector director de la recta tenía componentes escalares a, b y c. Entonces, con esta información, el punto y el vector llegaba a esta que se conoce como ecuación vectorial de la recta. Y esta ecuación vectorial de la recta es una función vectorial de variable escalar. Por eso les estaba preguntando. ¿Ustedes recuerdan en algún otro curso haber analizado o estudiado funciones como estas? Funciones vectoriales de variable escalar y no se acordaban muy bien, pero de hecho ya las habían estudiado. Las rectas en el espacio son funciones vectoriales de variable escalar. Metemos un número real y obtenemos por resultado un vector. ¿Sí? ¿Ya más o menos se acordaron? ¿Qué dicen? También del plano, ¿no? Ajá, exacto. El plano también es la ecuación vectorial del plano es una función vectorial, pero esa sería de variable vectorial. Para el plano sería una función vectorial de variable vectorial. ¿Por qué razón? Porque en el plano, si se acuerdan, necesitamos dos variables para poder definirlo.
en su ecuación vectorial, porque necesitamos dos vectores que no estén alineados en el plano y un punto. Entonces era nuestro punto de coordenadas P0, bueno, el punto P0 de coordenadas X0, Y0 y Z0, y dos vectores de componentes A, B y C, y D, E y F, y entonces usábamos dos parámetros. Entonces necesitamos dos variables ahí para poder encontrar la ecuación vectorial de un plano. Entonces, si es una función vectorial, la ecuación de un plano, pero no es de variable escalar, es de variable vectorial porque tiene dos variables. Entonces metemos vectores y obtenemos vectores otra vez por resultado. Muy bien, otro ejemplo geométrico de la representación de una función vectorial de variable escalar es la ecuación vectorial de una curva en el espacio. Eso también lo vieron en cálculo y geometría analítica. Entonces, se estudiaron ahí las curvas en el espacio de 3 dimensiones y las curvas tenían por ecuación una expresión como esta. R, que depende de un parámetro t y está compuesto por 3 funciones respecto de cada uno de, bueno, por 3 funciones multiplicando a cada uno de los vectores unitarios i, j y k, pero también podrían ser solamente que multipliquen a los vectores i, j. O sea, nuestra curva puede estar ya sea en el espacio o puede estar en un plano específico, contenida en un plano. Entonces aquí nos está diciendo que en general una curva tiene por ecuación esta que aquí aparece. R de t es F1 de t en i más F2 de t en j más F3 de t en k, donde F1, F2 y F3 son funciones escalares de variable escalar. Entonces, esta es una función vectorial, esta de aquí es una función vectorial de variable escalar, porque le estoy metiendo escalares, pero obtengo por resultado un vector. Pero esta función vectorial que tengo está formada por 3 funciones escalares, donde yo meto un escalar y obtengo por resultado un escalar. Pero ¿cómo es que se convierte estas de funciones escalares a una función vectorial? Ah, pues porque a estos escalares que obtengo por resultado los multiplico por los vectores unitarios i, j y k. Con eso ya se formó un vector y entonces obtengo una ecuación vectorial que describe a una curva en el espacio. Vean, aquí tenemos una. Esta es la ecuación vectorial de esta parábola. De aquí. ¿Cuál sería su ecuación cartesiana, muchachos? Esta es la ecuación vectorial de esta parábola en el plano XY. ¿Cómo encontrarían su ecuación cartesiana? ¿Se acuerdan? Imagínense que por alguna razón necesitan encontrar la ecuación cartesiana de esta parábola, pero les dan su ecuación vectorial. ¿Qué harían ustedes para encontrar su ecuación cartesiana? ¿Se acuerdan? ¿Quién me podría decir? Fernando. Perfecto, entonces acuérdense igual de la ecuación vectorial de la recta. A partir de la ecuación vectorial de la recta yo podía encontrar sus correspondientes ecuaciones paramétricas. Y después de encontrar sus ecuaciones paramétricas, podía eliminar el parámetro y haciendo eso encontraba sus correspondientes ecuaciones cartesianas de la recta. Entonces, si partíamos de la ecuación vectorial de la recta, en este caso, si partimos de la ecuación vectorial de esta parábola, simplemente la vamos a igualar con el vector genérico de R2, que sería XY. Y entonces sabemos que dos vectores son iguales, sí y solo sí son iguales componente a componente. Entonces, como dice Luis Fernando, pues X tendría que ser igual a 2T y que Y tendría que ser igual a T cuadrada. Estas que tenemos aquí son las ecuaciones paramétricas de esta parábola. Y a partir de las ecuaciones paramétricas, eliminando el parámetro, puedo encontrar las correspondientes ecuación cartesiana. Entonces, si de esta ecuación despejo a t, me quedaría que t es igual a x sobre 2, y entonces me quedaría que y es igual a x sobre 2 al cuadrado, o sea que y es x cuadrada sobre 4, y esta sería la ecuación cartesiana de esta parábola. Entonces, acuérdense de eso. Ustedes tienen su ecuación vectorial, que ahora ya sabemos que esa ecuación vectorial es una función vectorial, para este caso, una función vectorial de variable escalar. Entonces, de la ecuación vectorial puedo obtener sus correspondientes ecuaciones paramétricas, y de las ecuaciones paramétricas, eliminando el parámetro, puedo obtener la ecuación cartesiana. Y puedo hacer el proceso opuesto, o sea,
puedo tener la ecuación cartesiana y con eso encontrar la ecuación vectorial. Es importante que sepan ustedes parametrizar curvas. No sé si se acuerden, muchachos, ¿sí? Para dar nuestra grabación, aquí tenemos otro ejemplo geométrico de una función vectorial de variable escalar. Esta es una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Esta es su ecuación vectorial de esta curva, que es una circunferencia. ¿Cuáles serían sus correspondientes ecuaciones paramétricas de esa curva? Muchachos, ¿quién me las puede decir? ¿Quiénes serían las ecuaciones paramétricas de esta circunferencia? Adelante, Luis Fernando. Sería x igual a coseno de t X igual a coseno de t, muy bien. y y igual a seno de t. Exacto. ¿Y cuál sería, su ecuación cartesiana? ¿Cómo la encontraríamos? Eliminando el parámetro. Pero ¿qué se hace cuando tenemos funciones trigonométricas acompañadas del parámetro? Ah, pues usamos identidades. Entonces, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Entonces, a esta le voy a llamar a esta le voy a llamar b, y entonces a la voy a elevar al cuadrado, me quedaría x cuadrada es igual a coseno cuadrado de t, y a b la elevo al cuadrado y me queda y cuadrada es igual al seno cuadrado de t. La sumo, y entonces me queda x cuadrada más y cuadrada, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Esta es la ecuación cartesiana de esta circunferencia. Entonces, ¿sí se acuerdan de eso? Eso lo veían en cálculo y geometría justamente. Ecuación vectorial, ecuaciones paramétricas, ecuación cartesiana. Entonces, eliminábamos el parámetro para encontrar la ecuación cartesiana. Podemos, como en este caso, simplemente hacer una sustitución o podemos usar identidades trigonométricas. Muy bien. Perfecto. Bueno, y aquí tenemos otra curva. Esta que está aquí es una curva en el espacio. Su ecuación vectorial es esta. Podemos encontrar sus ecuaciones paramétricas y podemos encontrar su ecuación cartesiana. Pero bueno, vamos a dejar a las funciones vectoriales de variable escalar por ahora. Vamos a pasar a las funciones vectoriales de variable vectorial. Entonces pongan mucha atención. Entonces, ejemplos geométricos de funciones vectoriales de variable vectorial es la ecuación vectorial de una superficie. Observen, justamente como decía su compañera, cuando nuestra regla de correspondencia tenga más de una variable independiente, entonces ya es una función vectorial de variable vectorial. Y aquí tenemos la ecuación vectorial de una superficie, es una función vectorial de variable vectorial, donde F1, F2 y F3 son funciones escalares de variable vectorial. Muy bien. Entonces, otro ejemplo geométrico de funciones vectoriales de variable vectorial es la ecuación vectorial de un plano, porque para poder definirse requiero de dos parámetros, dos variables independientes. Muy bien. ¿Qué información se necesita para encontrar esta ecuación vectorial del plano? Se necesita un punto en el plano y dos vectores no paralelos que estén contenidos en el plano. Ejemplos físicos de funciones vectoriales de variable vectorial sería, por ejemplo, una función vectorial que describa la velocidad en cada punto de un fluido que corre por una tubería, o una función vectorial que describa la dirección y la magnitud del flujo de calor. Luego, vamos a ver el concepto de campo vectorial. Es importante que ustedes observen y que conozcan que un caso particular de las funciones vectoriales de variable vectorial se tiene cuando la dimensión del dominio y la dimensión del recorrido de la función son iguales. Es decir, esto pasa cuando vamos de un espacio vectorial de dimensión 2 a un espacio vectorial de dimensión 2. Entonces, cuando tenemos ese tipo de funciones que van de un espacio vectorial al mismo, a otro espacio de la misma dimensión, le vamos a llamar campo vectorial. Campo vectorial. Entonces, si nosotros metemos vectores de R2 y obtenemos vectores de R2, entonces a esa función vectorial de variable vectorial le llamamos campo vectorial. ¿Me explico, muchachos? Sí. Porque podemos tener funciones vectoriales donde metemos vectores de 2 componentes y obtener vectores de 3 componentes.
O podemos tener funciones vectoriales que metemos vectores de 4 componentes y obtenemos por resultado vectores de 5 componentes. Pero siempre que yo meta un vector, por ejemplo, de 2 componentes y obtenga por resultado otro vector de 2 componentes, entonces vamos a decir que ese es un campo vectorial. Es importante que sepan eso. Entonces, siempre que metamos vectores de una dimensión específica y obtengamos vectores de la misma dimensión, entonces a ese tipo de funciones les vamos a llamar campos vectoriales. Un campo vectorial en Rn es una función vectorial de variable vectorial que asocia a un vector de esta forma a cada punto de un dominio. Entonces, aquí está, fíjense, esta función vectorial que se conoce como campo vectorial va a ser aquella donde A, que es un subconjunto de Rn, mapea a Rn. Observen que las dimensiones son las mismas. Entonces, cuando la dimensión es la misma, le llamamos a esa función vectorial campo vectorial. Y aquí tenemos algunos ejemplos de campos vectoriales. El viento en Europa, representado por este campo vectorial. Estas que tenemos aquí, líneas del campo. Otros ejemplos de campos vectoriales. La velocidad en cada punto de un disco circular giratorio. Aquí está. Estas que tenemos aquí son funciones vectoriales de variable vectorial, pero como vamos a convertir vectores de una dimensión en vectores de la misma dimensión, entonces se conoce como campo vectorial. Entonces aquí estamos diciendo ejemplos de campos vectoriales, el viento en Europa. Otro ejemplo de campo vectorial, la velocidad en cada punto de un disco circular giratorio. Si se desea conocer la velocidad lineal en cada punto del disco, por ejemplo, un CD, se tiene un vector de velocidad en R2 para cada punto de R2. Por eso es una función vectorial, porque metemos un vector de R2 y obtenemos un vector de R2. Pero al mismo tiempo, como vamos de dimensión 2 a dimensión 2, entonces decimos que ese es un campo vectorial. Muy bien. Otro ejemplo de campo vectorial, por ejemplo, nos dicen aquí, sea la temperatura de un campo escalar de posición T de X, Y, Z, el flujo de calor es un campo vectorial dado por esta expresión, donde K mayor que 0 es la conductividad térmica y el gradiente de T, esta expresión representa el gradiente de temperatura. El signo menos es porque el calor viaja de regiones calientes a regiones frías. Entonces el gradiente de la temperatura apuntará en la dirección donde la temperatura disminuye y esta podría ser una representación de ese campo de temperatura, campo vectorial de temperaturas. Aquí tenemos el campo creado por una carga puntual, campo vectorial creado por una carga puntual. Bueno, fíjense, vamos a ver algo más. Permítanme. Aquí está, miren. No sé, ¿me pueden confirmar que están viendo mi ventana de internet? Sí, Ok. Fíjense, aquí tenemos otros ejemplos de campos vectoriales. Aquí está. ¿Cómo se grafica un campo vectorial? Es la pregunta que podrían tener ustedes. Pues lo que estamos diciendo es que un campo vectorial es aquel donde nosotros metemos un vector de cierta dimensión y obtenemos un vector de esa misma dimensión. Entonces, permítanme compartirles el pizarrón blanco. Y entonces, por ejemplo, podríamos tener esta función vectorial que va a ser XY y que va a dar por resultado, a ver, déjenme ver, qué puede dar por resultado el que estoy graficando ahí. Permítanme. Es menos YX. Perfecto. Menos YX. Menos Y, X. Entonces, tengo una función vectorial que convierte a este vector en este otro. También recuerden, la puedo escribir así, como Y en Y más X en J. Entonces, lo que tendríamos que hacer o lo que estaría pasando es que a cada vector de 2 componentes voy a asociarlo con otro vector de 2 componentes. Por ejemplo, el vector, no sé, 1, 0, se convertiría en el vector 0,1. Entonces, fíjense ustedes, si yo quisiera graficarlo,
Aquí está. X, Y. Ahí está mi sistema de referencia. Entonces tengo este vector 1, 0, que sería aquí, ¿no? Este sería mi vector 1, 0. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, Sí, profe. profe. Este es el Sí, vector profe. que yo estoy metiendo en mi función vectorial. Pero ¿qué vector estoy obteniendo por resultado? El vector 0, 1. ¿Que quién sería? Sería este de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Ok, muy bien. Entonces, Sí. sería este vector que tendré aquí. Entonces, para cada vector en el plano XY, estaré obteniendo otro vector. Y el conjunto de todos esos vectores van a formar mi campo vectorial. Pero imagínense cuántos vectores hay en el plano XY. Hay una infinidad. Entonces, por ejemplo, en GeoGebra, lo que está mostrando aquí GeoGebra es que está mostrando nada más los vectores asociados a ciertos, ¿cómo se llama? Bueno, aquí está en el plano, permítanme, es que no sé qué hice, lo moví, ahí está. Es que este es un campo vectorial en 3 dimensiones, solamente que le puse la tercer componente nula para que lo pudiera ver así como está. Así lo que les estoy mostrando. Entonces, cuando nosotros vamos a trazar un campo vectorial, pues no terminaríamos de trazarlo si a cada vector en el plano, pues le vamos trazando su correspondiente imagen. Entonces, lo que acostumbramos a hacer solamente es dibujar a ciertos vectores que se obtienen como imagen de sustituir ciertos vectores en el plano XY nada más para ver cuál sería el comportamiento de nuestro campo. Y en R3 también, o sea, nosotros podemos tener esa función que allí estaba en la presentación, permítanme. Déjenme ver por qué, no sé por qué está en ese color. No se ve muy bien. Ok. Entonces dice dominio, límite y continuidad de funciones vectoriales. El dominio de una función vectorial es la intersección de los dominios de cada una de las funciones escalares que la componen. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Determinar el dominio de las siguientes funciones vectoriales de variable escalar. Entonces, ¿cómo se determina el dominio de una función vectorial de variable escalar? Pues aquí nos dice que el dominio de una función vectorial de variable escalar es la intersección de los dominios de cada una de las funciones escalares que los componen. Entonces, esta es una función escalar, esta de aquí es otra función escalar. Estas dos funciones escalares están multiplicadas por vectores, los vectores unitarios y j. Por eso es que yo digo que esta es una función vectorial, pero de variable escalar, porque solamente meto un número real y obtengo por resultado un vector. Si quiero determinar el dominio de esta función vectorial, simplemente tengo que calcular el dominio de cada una de las funciones que la forman y ver su intersección. La intersección de los dominios es el dominio de la función vectorial. Entonces vamos a hacer estos ejemplos. Déjenme pasarlo al pizarrón. Ok, vamos a empezar con el inciso A. Entonces les comparto el pizarrón, muchachos. Por favor, avísenme si lo ven. ¿Listo? Ahí está. Ya, profe. Sí se ve, profe. Sí, ¿Ya se profe. ve? Ya se ve. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, aquí tengo una función vectorial de variable escalar que está formada por una función escalar que multiplica el vector i más otra función escalar que multiplica el vector j. Y entonces a mí me piden determinar el dominio de esta función vectorial. Pues ¿qué tengo que hacer? Calcular el dominio de cada una de las funciones escalares que la conforman. Entonces determino el dominio de F1 y el dominio de F2. ¿Quién sería el dominio de F1? Que es logaritmo natural de t, muchachos. ¿Quién sería el dominio? Es el conjunto de valores de t tal que t que. Recuerden ¿Es que mayor o igual que 0? exacto, muy bien. T mayor que 0 nada más, porque el logaritmo solo existe para números mayores que 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, Ok, mayor que 0. muy bien, muy bien. Y el dominio de la segunda función, que es 1 sobre t, ¿quién sería? El conjunto de valores de t tal que t que. Pertenezca a los Diferente de reales, pero sean diferentes de 0. Diferente. Es 0, exacto, muy bien. Entonces pertenece a los reales excepto el conjunto formado por el 0. Lo puedo escribir así. O lo podría escribir el conjunto de valores de t tal que t pertenece al intervalo que va
de menos infinito a cero abierto, unión de cero abierto al infinito. ¿Están de acuerdo, muchachos? Y entonces, Sí, profe. ¿quién es la intersección de F1, bueno, del dominio de F1 con el dominio de F2? Pues sería de 0 hacia adelante, ¿no? Exacto, exacto. T mayor El que conjunto de valores de t tal que t son mayores que 0. O bien puedo decir el conjunto de valores de t tal que t pertenece al intervalo que va de 0 abierto al infinito. Así es, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, este que tengo aquí es el dominio de mi función vectorial r de t. Ese es el dominio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el dominio de una función vectorial de variable escalar se obtiene con la intersección de los dominios de cada una de las funciones escalares que lo componen. Bueno, que la componen, en este caso. Entonces, vamos a hacer otro rápidamente. A ver, déjenme. Y entonces tenemos esta función vectorial que se llama r de t, que está formada por tres funciones escalares, f1, f2 y f3. Entonces determino el dominio de cada una de ellas y los intersecto. Esa intersección es el dominio de mi función vectorial. Muy bien. Entonces, ¿quién me puede decir el dominio de f1, por favor? Ajá, ¿y quién me dice el dominio de F2 y de F3? Listo. Jesús Miguel, te escuchamos. ¿Quién sería el Sí, dominio de F1? para el dominio de F1 tendríamos que T tendría que ser mayor o igual a 0. ¿Estás seguro? ¿Qué dices? Sí, bueno, para que no sean números imaginarios, sí, No, creo. pero es que raíz cúbica, no raíz cuadrada. Ah, cierto, entonces... No, pues ya no salía a decirlo, profe. ¿No? Entonces, ¿puedes repetirlo? ¿Cuál es el dominio de F1? Sí, el dominio de F1 sería T tal que T pertenece a los reales. Exacto, muy bien. O en el intervalo que va de qué a qué. De menos infinito a infinito. Exacto, muy bien, muchas gracias. Y ahora, ¿quién me dice, por favor, Gus? Ah, no, Luis Fernando primero. ¿Cuál es el dominio de F2? Por favor. Sería que T pertenece a todos los reales. Exacto, T pertenece a los reales. Porque ¿quién es mi función escalar 2? E a la menos T. Exacto, ¿y qué valores puede tomar T para que esta función exista y arroje valores reales? Cualquier número real, ¿verdad, Cualquiera. Fernando? Ok, muy bien, tu Sí. respuesta es correcta. Muy bien. Y Gus, el dominio de F3, ¿quién sería? T tal que T pertenece a los reales. T tal que T pertenece a los reales. Porque ¿quién es mi función 3? El seno de 3T. Exacto. Y para las funciones trigonométricas, seno y coseno, su Seno y dominio coseno. Ujú. son todos los reales. Muy bien, perfecto. O el intervalo que va de menos infinito a infinito. Y entonces, Alejandro, ¿cuál sería la intersección de estos tres dominios? Pues serían todos los reales, desde menos infinito hasta infinito. Exacto, muy bien, Alejandro. El dominio de F1, intersección con el dominio de F2, intersección con el dominio de F3, sería el conjunto de valores de T tal que T pertenece a los reales. Y este que tenemos aquí, este que encontramos, es el dominio de nuestra función vectorial de variable escalar que tenemos ahí. Muy bien, todos ustedes. Perfecto. Entonces tómense un momento para copiar y ahorita seguimos.